Vamos a hablar ahora de nuestros dos últimos subtemas que hablan acerca de lo que son los biomarcadores y el efecto tóxico. Entonces, empecemos con nuestro subtema 2.4 referente a biomarcadores. Vamos a ver primero que nada, pues las definiciones de lo que es un biomarcador. Un biomarcador se puede definir como la variación inducida por una sustancia contaminante a nivel de los componentes bioquímicos o celulares de un proceso o de una estructura o de una función, y esto se puede medir en un sistema biológico. Esto es con el fin de que pueda utilizarse como un indicativo de una alteración en un entorno ecológico con respecto a alguna toxina o a un agente xenobiótico. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya lo definí, nosotros tenemos que considerar que dichas variaciones pueden proporcionar información tanto sobre la amplitud de la respuesta del organismo en función de un ataque químico mediante sustancias tóxicas, como sobre la conexión que tienen los efectos de dicha sustancia contaminante y los diversos niveles de organización estructural dentro de un ecosistema. Recordemos que, bueno, dentro de un ecosistema están diferentes niveles de organización, como son la población, la comunidad, el ecosistema en sí. Y bueno, entonces con estos biomarcadores yo puedo ver el efecto en todos los niveles. Acuérdense que dentro de las especies, pues todo está conectado, entonces en un momento dado, si yo daño una especie, pues se van a ver afectados el resto en ese ecosistema. Entonces, estos efectos nosotros los podemos ver tanto en bajas concentraciones como en un momento dado también si existen periodos cortos de exposición. Muy bien. La evaluación de estos biomarcadores en una muestra de organismos bioindicadores de una o de varias zonas sospechosas, nosotros vamos a tomar este muestreo biológico que ya habíamos mencionado, nos llevamos los organismos procedentes de estas zonas y los vamos a comparar ahora con una zona que tenga estos mismos organismos, pero ahora estos son organismos control. Es decir, que son los blancos, que no tienen nada, entonces yo puedo comparar el efecto de esta alteración de este contaminante en lo que serían estos organismos. Con esto nosotros podemos establecer el peligro potencial al cual están sometidas estas especies, estas comunidades dentro de un ecosistema a una determinada sustancia o un grupo de sustancias. Además, nos pueden ayudar para identificar el efecto ecológico de un contaminante a largo plazo, dependiendo del tipo de exposición, dependiendo del tipo de dosis, y en un momento dado, pues bueno, a un nivel de contaminación que puede llegar a sobrepasar, pues cuál sería eh, el efecto que va a tener en este ecosistema. Muy bien. Estos biomarcadores en un inicio están más desarrollados para evaluar efectos en los seres humanos. Son las metodologías que tenemos más avanzadas, que están más desarrolladas. Sin embargo, como nosotros fuimos viendo a lo largo de la historia, que podíamos determinar el efecto que tenían las sustancias, pues de ahí es que se deriva a que, bueno, ahora lo puedo extender a otras áreas del conocimiento, porque yo puedo ver el efecto en las especies animales y vegetales, así como ciertos microorganismos. Considerando estos efectos ambientales, entonces ahora existen biomarcadores específicos para cada área del conocimiento donde se puedan emplear. Por ejemplo, vamos a tener nosotros biomarcadores, como ya mencionamos, pues para humanos, biomarcadores ambientales y biomarcadores biotecnológicos. Dentro de los biomarcadores humanos, nosotros utilizamos estos biomarcadores para el análisis de individuos. Con esto nosotros podemos determinar efectos de alteración. Con esos efectos de alteración se pueden desarrollar diagnósticos, se pueden desarrollar terapias, se pueden observar y registrar susceptibilidad a ciertos componentes tóxicos. Dentro de los biomarcadores ambientales, nosotros tenemos que distinguir que para poder tener biomarcadores necesitamos de ciertas especies bioindicadoras. Estas especies bioindicadoras son muy particulares dependiendo de la metodología
Con esto nosotros podemos determinar análisis de poblaciones, efectos en comunidades y por último, determinar cómo es que los ecosistemas se van a comportar a los diferentes contaminantes ambientales. Eso de poblaciones y comunidades, recuerdan, si ustedes recuerdan un poquito su clase de ecología, veíamos que teníamos diferentes niveles de organización, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Luego vamos a tener los biomarcadores biotecnológicos, que también son importantes dentro de ingeniería ambiental, porque recuerden que, bueno, las biotecnologías también pueden ser aplicadas dentro de sistemas como es, por ejemplo, la bioremediación. Entonces, bueno, los biomarcadores biotecnológicos en gran medida, como son desarrollados estos procesos para intereses productivos, entonces van a tener un gran peso en la parte económica. Entonces, la mayoría de los biomarcadores van a desarrollarse para que nosotros podamos determinar características de resistencia, de probióticos y de medicamentos, entre otros muchos. Y ya que hablamos de esto, ahora vamos a pasar a la clasificación de los biomarcadores dependiendo su aplicación, su nivel biológico, su grado de alteración o su función. Cuando nosotros estamos haciendo metodologías, necesitamos ver qué nos conviene más. Si yo quiero un biomarcador que esté basado en la función que yo voy a evaluar, en el nivel biológico, entonces tengo que ver cuáles existen. En cuanto a la aplicación, los biomarcadores más manejados es de diagnóstico de progresión patológica, terapéutica, de alteración y ambiental. Dentro del nivel biológico, vamos a encontrar biomarcadores de mortalidad, conductuales, tisulares. Esto tisular se refiere a nivel tejido. Recuerden que dentro del nivel organizacional está la célula y un grupo del mismo tipo de células me hacen un tejido. Entonces, tisular se refiere a nivel tejido, a nivel, celular, a nivel subcelular, esto se refiere a los organelos, molecular, cuando estamos estudiando proteínas, enzimas, ARN y otros componentes de la célula, de regulación, genéticos y otros. En el grado de alteración, nosotros podemos encontrar como biomarcadores del tipo exposición, efecto adverso, respuesta al estrés y susceptibilidad. Como función, nosotros podemos encontrar biomarcadores para tóxicos y metabólicos, enzimáticos, metabólicos, reproductivos, endocrinos, genéticos y epigenéticos. Epigenéticos se refiere a los componentes del gen como tal. Y bueno, ya que mencionamos esto, quiero hablar sobre cuál es la diferencia entre biomarcador y bioindicador, porque es muy importante. Es algo que normalmente lo manejamos en el día a día, pero a veces no nos queda tan claro. Entonces, un biomarcador en el sentido amplio de la palabra, pues es la respuesta medida a cualquier nivel de organización biológica. Entonces, dentro de los niveles de organización, nosotros vamos a tener que yo puedo evaluar la respuesta y medirla a cierto tóxico en un determinado nivel de organización. Esto relacionado al impacto del contaminante. Y un bioindicador se refiere a aquellos organismos o comunidades en específico en los que su existencia, sus características estructurales, su funcionamiento y sus reacciones van a depender del medio en el que se desarrollan y que pueden cambiar al modificar las condiciones ambientales. Es decir, si entra una toxina o algún agente xenobiótico, esta comunidad o esta especie va a tener cambios. Entonces, bioindicador es nada más en esa especie. Biomarcador es en un sentido más amplio porque puedo ver el efecto a varios niveles organizacionales. En base a estas definiciones, entonces, varios autores utilizan biomarcador para denotar las respuestas de los organismos en niveles de organización inferiores al individuo
Entonces podemos verlo de forma atómica, molecular, celular, tejido, órganos y sistemas, y bioindicador para designar las respuestas en los niveles de organismo, población, comunidad y ecosistema. Entonces, esas son las diferencias entre el biomarcador y el bioindicador. Que uno es más global, lo puedo usar en diferentes niveles, desde el más chiquitito hasta el más grandote, y otro ya es muy específico de esta especie, solo esta especie va a tener mutaciones. Y entonces, esas mutaciones van a alterar el ecosistema porque si tiene esta mutación, ya no va a servir de alimento para esta otra especie, etcétera, etcétera. Pero es con respecto a la especie. ¿Okay? Y el otro es más referente al contaminante. Este contaminante va a tener efecto porque se vio que diferentes especies, diferentes bioindicadores tuvieron un efecto adverso o tuvieron un efecto positivo. Porque hay bioindicadores que tienen una respuesta positiva que se logran adaptar y hay unos que no. Entonces, en el biomarcador se analizan varios bioindicadores, varias especies que, bueno, se prueban. Y bueno, pasemos ahora a nuestro último subtema, que es el efecto tóxico. Entonces, sobre el efecto tóxico, primero que nada, pues hay que tener algunas definiciones para que nosotros podamos hacer nuestra propia idea. Algunas definiciones, una primera es, se refiere a los efectos en la salud debido a la exposición de una sustancia tóxica. También son conocidos por efectos venenosos en el cuerpo, en un individuo. Otra definición es, el efecto tóxico es el producido por uno o varios agentes tóxicos sobre un organismo, población o comunidad que se manifiesta en cambios biológicos. Su grado se va a evaluar por una escala de intensidad o severidad y su magnitud está relacionada con la dosis. Esta dosis se refiere a la cantidad de sustancia administrada expresada generalmente por unidad de peso corporal. Entonces, por ejemplo, nosotros agregamos tantos mililitros o tantos miligramos con respecto a tantos kilos del individuo. También pues tiene que ver con la concentración y con el agente tóxico. Ahora bien, dentro del efecto tóxico, este puede ser cuantal, letal, subletal, agudo, crónico, aditivo, combinado, de potenciación o sinergismo, de inhibición o antagonismo. Ahora bien, el cuantal se refiere, es un término farmacológico, se refiere a si ocurre o no. Es como cuando nosotros tenemos una checklist que nada más la respuesta es sí pasa o no pasa. Entonces, este consiste en la presencia o ausencia de una característica. Entonces, si nosotros estamos analizando, la muerte es si se muere o no se muere. La cuantal se refiere a en cuanto a efecto dosis y nada más, insisto, es para ver si estas características si ocurren o no. La letal es una dosis que como consecuencia de esta exposición, pues va a tener, como su nombre lo dice, pues un efecto letal. La subletal se produce por debajo del nivel que causa la muerte como resultado directo de la exposición a una determinada concentración de un agente tóxico. Entonces, digamos que da grave, pero no fue letal. El agudo es el que es causado por una acción de sustancias químicas, de sustancias tóxicas sobre organismos vivos, y esta se va a manifestar de forma rápida y severa. Entonces, esta la vamos a poder ver expresada en periodos cortos de exposición. Por periodos cortos de exposición me refiero a de 0 a 96 horas, es lo típico para ciertas metodologías. Eso es lo que se va a evaluar. El crónico es aquel que se produce después de una exposición prolongada. Prolongada nos referimos a que es una exposición de días o años en algunos casos. Aditivo es cuando la magnitud del efecto respuesta simultánea es de 2 o más sustancias y entonces estas van a sumar un efecto que va a ser muy dañino para el individuo que yo esté
evaluado. El combinado es cuando dos o más sustancias aplicadas al mismo tiempo van a producir diferentes efectos y van a reaccionar de diferente manera. El de potenciación o sinergismo es cuando la toxicidad de una mezcla de agentes químicos va a ser mayor a la esperada por la simple suma de las toxicidades de estos agentes, y entonces al mezclarlo se potencializan, como dice tal cual, ¿no? De inhibición o antagonismo se refiere a cuando la toxicidad de una mezcla de agentes químicos va a ser menor a la esperada por la simplemente suma de estas toxicidades, digamos que entre ellas reaccionen, y entonces ya no es un efecto tan dañino como el que se podría esperar si nosotros nada más tenemos exposición a una sola de estas sustancias. Entonces, con esto nosotros terminaríamos lo referente al tema 2. Les agradezco muchísimo su atención. Les dejo en la página algunas referencias sobre este tema y nos vemos en clase. Gracias por escucharme.